Creo que ya entraron todos. Salió alguien. Salió alguien. Buenos días a todos. Parece que ya entraron todos, al menos todos los que pueden. Bueno, vamos a comenzar. Ya les puse ahí en la pantalla el libro. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Perfecto. Sector financiero. Todo el mundo tiene este libro. A todos se los he mandado. ¿Por qué vamos a ver este tema? Mercado de dinero. ¿Qué quiere decir mercado? Oferta y demanda, ¿verdad? En este caso sería oferta y demanda de dinero. Y en lugar del sector productivo le llaman el sector financiero. ¿Por qué creen ustedes que es importantísimo? ¿Alguien me podría decir? ¿El dinero es importante? ¿Nada más el que tenemos en familia? ¿O el que tienen los bancos, el que tiene el gobierno? Sobre todo los bancos y el Banco Central. Porque es un tema importantísimo, aunque ustedes como estudiantes de negocios puede ser que utilicen más la teoría económica que le llamamos de productiva. Pero en realidad la economía está formada por esos dos grandes partes, que es la parte productiva y es la parte financiera, ¿verdad? Se dice que algunos dicen que es el invento más grande de la humanidad. Este, y más ahora con el Bitcoin, ¿no? Que ustedes van a vivirlo mucho más que nosotros. Y el Bitcoin ya es algo muy, muy innovador. Tiene mucho que ver con su licenciatura. ¿Alguno de ustedes vio una noticia del primer compra en Cabo San Lucas con Bitcoin? ¿Alguno lo vio? Yo me quedé impresionado. ¿Qué creen qué transferencia creen que hicieron? En Cabo San Lucas compraron cientos de hectáreas un inversionista extranjero con Bitcoin. Pagó millones de dólares por Bitcoin. Entonces ya nos está llegando. Eso lo van a vivir mucho más ustedes que nosotros, por supuesto. Pero pues vean ustedes lo complicado que es esto del mercado de dinero. Ahora la oferta y la demanda ya se puede hacer por internet completamente sin ir a los bancos. Bueno, vamos a continuar. La demanda agregada es la demanda agregada que es lo que ya vimos, la QD, es un resultado de variables que ya vimos, como gasto público, impuestos, T, ingreso disponible, Y, que es la ingreso menos lo que pagaron de impuestos, y menos T, la productividad del capital o del trabajo. Y ahora, pues vamos a ver lo que es la oferta monetaria y los precios P.
los precios tienen que ver con la oferta monetaria. Pagamos los precios con moneda, ¿verdad? Entonces, todo eso que mencioné viene aquí en esta formulita que no tiene gran caso. Lo único que nos dice es lo que ya dice ahí arriba y que les mencioné. Entonces, el sector financiero dice, es un intermediario Hola, buenos días. que minimiza Sofía. los costos de información y transacción. Estaban arriba del carro y estaban Sofía, tu mojados. micrófono. ¡Ey, va! No los escucho. No sé de qué se me mojó y olía a ropa remojada. Pues, Sofía, tu micrófono. En transacción entre quienes poseen fondos y quienes lo necesitan. Entonces, pues dice aquí que el sector financiero debe saber quién desea dinero o fondos, quién tiene fondos, qué proyectos de producción se financian, qué rentabilidad tienen esos proyectos, ¿verdad? Cuánto dinero ganan, cuál es el costo de los fondos para cada uno de los cientos o miles de ahorristas o inversionistas. Aquí hay dos agentes importantísimos, los que ahorran y los que piden dinero para invertir. En este caso, ahorristas o inversionistas. Entonces dice, los costos de transacción, dice, contrato con cientos de inversionistas y ahorristas. Es lo que yo les dije. Son los dos principales agentes, aparte de los bancos, que son los intermediarios, los ahorristas y los inversionistas. Pues, ¿cómo es que hacen estos proyectos o hacen estas acciones entre los ahorristas y los inversionistas, el banco, que son los intermediarios, como aquí lo dice, o instituciones financieras, y se convocan masivamente a los agentes ahorristas o excedentarios de fondos, o sea, los que tienen más fondos, los que depositan su dinero a cambio de un retorno o tasa de interés pasiva. Eso es algo que se utiliza en todos la tasa de interés pasivo y la tasa de interés activa es algo que cada vez se usa menos, pero es muy parte importante de la teoría financiera. La tasa, inclusive yo me llamó la atención que en los bancos, cuando les hablo de tasa de interés pasiva y activa, no saben qué es los trabajadores. Pero la tasa de interés activa es la que cobran los bancos por crédito, por si les dan crédito o inclusive por utilizar una tarjeta de crédito nos cobran nada más, ¿verdad? Como servicio. Y la tasa de interés pasiva es lo que le pagan a los ahorradores, lo que le pagan a los ahorradores. Entonces, repito, tasa de interés activa es la que cobran los bancos y tasa de interés pasiva es la que pagan los bancos a los ahorradores. ¿Ah? Entonces se habla de tasa de interés activa y tasa de interés pasiva. Por supuesto que los bancos tienen que hacer estudios, ¿sí? Y ven si alguien les pide prestado, una empresa o un inversionista, un pequeño, mediano o gran inversionista, pues obviamente que los bancos no automáticamente no les prestan, ¿verdad? Les tienen varias consecuencias, varias información para ver si les conviene o no. A ellos les cobran una tasa de interés activa, como yo les dije. Lo que pagamos es tasa de interés activa, lo que recibimos de los bancos es tasa de interés pasiva. Y ahora vamos a ver, pues, algunos de los indicadores más importantes. Este no lo van, bueno, este sí se utiliza, pero ahorita vamos a ver abajo realmente lo que es. Dice el BAF, el valor actual financiero. Es lo que representa el BAF. Y MS, que está arribita, MS es la oferta monetaria. La oferta monetaria
la hacen principalmente los bancos, aunque también el gobierno un poco, pero principalmente los bancos privados. Dice, en la descripción de BVAF, el valor actual financiero, dice, pueden ser demandados en función a su valor, es decir, qué tanto valen los activos financieros, tanto del banco como de las personas, como de los inversionistas, pues, que no piden prestado, pero principalmente de los bancos, depende del tipo de interés, y es lo que ponen acá, BAF, dos puntos, BAF, paréntesis, y, y es tasa de interés. Lo único que dicen aquí es que el valor actual financiero depende de la tasa de interés. Acá dice valor actual del activo financiero. Bueno, esto se utiliza también se utiliza esto en los costos, los ingresos y en las ganancias de las empresas durante varios años. Pero, ¿qué es el valor actual financiero? Es el valor, ya se los había mencionado, es el valor actual de dinero en el futuro. ¿Cuánto valen ahora? Dinero dentro de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Ya les puse el ejemplo de que un peso del pasado, por lo general, tiene más valor que un valor de ahora. ¿Por qué? Por la inflación, ¿verdad? Y por la tasa de interés también, pero principalmente la inflación, el aumento de los precios hace que la unidad monetaria de cada país, en nuestro caso el peso, pues valga menos en el futuro. Por eso se llama valor actual financiero. Y acá abajo está la fórmula que se utiliza mucho en los planes de negocio también. Acá está, miren. Valor actual financiero, dice, estos dos puntos quiere decir, es igual al, al, al activo financiero F1 dividido entre 1 más la tasa de interés el primer año. Y luego dice, más el activo financiero del segundo año, F2, dividida entre 1 más la tasa de interés, multiplicado en los dos, 1 más I, multiplicado eh, al, al cuadrado, ¿verdad? En el año 3 es lo mismo, aunque no viene aquí. ¿Alguien me podría decir cuál sería el valor del activo financiero del año 3? ¿Alguien me podría decir? A ver si entendieron. Aquí está el F1, el F2. ¿Cuál sería el F3? ¿Cuál sería el valor del activo financiero del año 3? Porque luego al final dice FN, quiere decir el año final, ¿no? Hay N años. Vamos a suponer que hay año, que son 10 años, falta el 3. ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Es uno más el interés, eso al cubo. Exactamente. Sería F3 dividida entre paréntesis 1 más la tasa de interés al cubo, ¿verdad? O sea, he multiplicado 3 veces, ¿verdad? Así es, hasta N. Entonces, esto se utiliza mucho en el plan de negocio, lo van a ver ustedes. También, porque el valor no solamente financiero, sino también el valor de los costos, de los ingresos al vender, de las ganancias de las empresas, también se utiliza el valor actual. Por eso esta fórmula es la misma, nada más que aquí es financiero y en las empresas pues es el valor de los costos, el valor de los ingresos, el valor de la ganancia, la diferencia entre ingresos y costos, esa es la ganancia de las empresas. Bueno, pero ¿qué valor financiero tiene en 10 años, ¿no? El primer año, que es el año base, pues valen igual, pero el segundo año ya valen menos, el tercero más menos, el cuarto mucha menos, hasta el 10 pues mucho menos, ¿verdad? Entonces, esta fórmula está sencilla. La van a usar, recuérdense de mí. Dice, el público, la gente, las familias, guarda parte del dinero o demanda dinero.
lo que se representa como MD, que es la demanda de dinero. Acuérdense que MS es la oferta de dinero. ¿Por qué es MS? ¿Alguien sabe inglés? ¿Qué es supply? Oferta. Por eso. Por eso le ponen, pues bueno, la teoría económica está llena de estas producciones en inglés, ¿no? Entonces, MD es demand, ¿verdad? Y la otra es supply. Entonces, MD es la demanda de dinero, también en español es D, pero la MS, oferta, no es en S, ¿verdad? Es MS, oferta de dinero por inglés, porque S es supply. Entonces, hay MD y hay MS. Entonces, dice, la demanda de dinero se da, estamos hablando ahora de demanda, cuando se guarda para prevenir faltas de dinero en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Se guarda, vamos a suponer que se trata de una empresa y demanda dinero. ¿Para qué? ¿Para usarlo o para guardarlo? Para guardarlo. Para prevenir faltas de dinero en el futuro, ¿verdad? Eso lo hacen muchos hoteles en Baja California Sur porque luego baja muchísimo la demanda de turistas durante el verano y luego sube durante el invierno. Pero como no pueden correr a todos los trabajadores, pues tienen que tener más dinero, ¿verdad? No reciben tanto dinero de los turistas, entonces le pueden pedir dinero al banco, ¿verdad? Se lo piden antes de que llegue el verano, un poquito antes, para tener dinero y no tener problemas ¿verdad? Tanto para pagarle a los trabajadores como para manutención, mantenimiento del hotel, etcétera, etcétera. Entonces, se guarda para prevenir faltas de dinero en el futuro. Eso lo hacen muchas empresas. Para comprar bienes en el futuro, también. Ya tengo que comprar esta maquinaria o esto, lo que sea. O también trabajadores. Tengo que tener más trabajadores. Para comprar activos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Pues también hay gente que pide dinero para comprar activos financieros, ¿verdad? Pues es decir, para comprar acciones de una empresa, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que mucha gente le pide dinero a los bancos para comprar acciones de una empresa? ¿Por qué? Si ustedes le tienen que pagar 15% al banco, ¿ustedes creen que van a cobrar más que esa empresa a la que compraron activos? ¿Ustedes creen que les va a dar menos de 15? ¿Ustedes creen que piensan? Claro que eso puede suceder, pero un inversionista dice, voy a invertir en esta empresa, pero no tengo dinero, voy a pedirle al banco, así, porque yo voy a ganar más del 20%, según lo que yo investigué. Entonces, también para comprar acciones financieras de empresas, también pueden pedir prestado a los bancos. También dice para comprar otras monedas o guardar para tener riqueza en el futuro. Bueno, para familias, ¿no? Para comprar otras monedas, ¿qué quiere decir? ¿Qué tal si ustedes tienen que importar de Estados Unidos? ¿Qué moneda requieren? Los dólares, ¿verdad? Y no tienen suficiente dinero para comprar los dólares, o están muy caros, bueno, ustedes van a tener que demandar dinero a los bancos para comprar dólares. Y ya sea para importar, sobre todo en las empresas, ¿verdad? Para importar. Para importar se necesitan dólares en casi todos los países. En Europa, bueno, el euro. Bueno, entonces ya vimos más o menos en qué se trata la demanda de dinero, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones? ¿Por qué se demanda dinero? Se demanda dinero sobre todo a los bancos. Obviamente que también cuando trabajamos demandamos dinero, ¿verdad? Pero no se trata de eso, no se trata de una cuestión financiera. Aunque es un activo, bueno, es un indicador financiero, pero no es de los más importantes.
Eso forma parte de lo que ya vimos de macroeconomía económica, de producción. La oferta de dinero, eso es lo que vamos a ver ahorita. La MS, ¿verdad? Que aquí no le ponen, te digo que esos errorcitos que tienen aquí. Bueno, aquí sí le ponen MS, pero no a todas. Dice, la oferta de dinero es eh, generalmente manejado por el Banco Central de Reserva. ¿Qué es eso? Es el dinero que emite, en el caso de México, el Banco Nacional de México, ¿verdad? Se supone que los pesos que tenemos todos, las empresas y nosotros, esos pesos, pues el valor es para nosotros, pero los pesos, ¿quién los hizo? El Banco Central, ¿verdad? El Banco Nacional de México en el caso de nuestro país. Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que representa la primera fórmula, que es MS. Oferta de dinero se llama circulante en efectivo, nada más, MS, más depósitos a la vista. ¿Qué es circulante en efectivo? Como su nombre lo dice, MS, que le llaman también, pues ahí está, M1. MS es igual a M1, hay 5, las principales son las primeras 4. Las MS están formadas por el dinero que está circulando, que no está depositado, ¿verdad? Más lo que se llama depósitos a la vista, que son depósitos que se hacen a los bancos, o sea, por medio de, ya sea por medio de ahorradores o por medio, cuando un banco les presta, ustedes tienen que abrir un depósito en ese banco, ¿verdad? Bueno, pues también eso es parte del depósito. ¿Por qué depósitos a la vista? Porque ustedes pueden usarlos cuando ustedes quieran, ¿sí? Ese depósito nada más es para guardar el dinero de manera segura. Es muy inseguro tenerlo en casa, ¿verdad? Sobre todo cuando son miles y millones de pesos. Entonces, ¿ya se entendió lo que es el MS? Pregunto, ¿hay alguna duda? Bueno, entonces el MS, que es circulante más depósitos, se, se suma M1 más depósitos de ahorro y nos da lo que se llama M2, que es la oferta de dinero 2. Es otra fórmula en donde se incluye a los depósitos de ahorro. ¿Cuál es la diferencia entre depósitos a la vista y depósitos de ahorro? ¿Alguien me podría decir? En depósitos a la vista no se les paga tasa de interés pasiva. ¿Y en depósitos de ahorro sí se les paga tasa de interés? Pregunta. Sí, Por supuesto. ¿Es pasiva o es activa? Pasiva. Pasiva, muy bien. Entonces, la M2 es M1 más depósitos de ahorro. La M3 es la M2, lo que vimos arriba, más depósitos a plazo fijo. ¿Qué son los depósitos a plazo fijo? ¿Alguien lo ha hecho? Bueno, los de clase media nos hemos hecho de vez en cuando. Es decir, ustedes invierten en un banco por 3 meses. Por lo general, en México lo más conveniente es hacerlo por 3 meses, pero pueden ser un mes, 2 meses, 3 meses, un semestre, un año, 2 años, no sé. O sea, a corto y mediano y largo plazo. Y ustedes no pueden utilizar ese dinero hasta que se termine. Sí, por eso dice plazo fijo. Si ustedes, por ejemplo, invierten en un banco para ganar tasas de interés pasivo y lo hacen a un año, ustedes no pueden utilizar ese dinero. Se tienen que esperar un año para sacarlo, ¿verdad? O si es para 3 meses, por 3 meses o 6 meses. Por eso dice depósitos a plazo fijo, ¿verdad? Más cuenta corriente. ¿Qué es cuenta corriente? Son depósitos en general que hacen tanto las familias como
las empresas. Es una cuenta corriente que se, 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 se puede confundir mucho con depósitos a la vista, es casi igual, ¿no? Pero la cuenta corriente en depósitos a la vista, por lo general se paga un poquito más dinero al banco por el servicio, en cambio en cuenta corriente se paga mucho menos. Cuenta corriente, hay empresas que tienen cuentas corrientes en los bancos y es como si la tuvieran en su empresa, ¿no? Inclusive algunos, ustedes saben que muchas empresas, que muchas personas depositan físicamente dinero, oro, plata, en los bancos, ¿verdad? Están metidas en cajas de seguridad y van ellos y tienen el derecho de ir y sacarlos. Eso es parte de las cuentas corrientes, ¿verdad? Claro que también pagan por ese servicio, pero no tanto. Entonces, el M4 es la M3 más otros depósitos en moneda nacional, que son, o bueno, esos depósitos pues son tipos de depósitos que se hacen entre bancos, que se hacen entre empresas, y que se hacen en el banco, etcétera, etcétera, que no son depósitos a la vista, ni de ahorro, ni de plazo fijo, ni cuenta corriente, sino hay muchas de ese tipo, pero son las menores. La M5 sería la M4, que es la que vimos arriba, más la liquidez en moneda extranjera. ¿Qué es eso? ¿Los bancos tienen moneda extranjera? Sí, Entonces, pues también es parte de la oferta, ¿no? Ustedes pueden ir a comprar dólares a un banco, sí, por supuesto, y gana el banco un poquito ahí, sí, porque lo compra más barato y lo vende un poco más caro, ¿verdad? Entonces, sí. la liquidez en moneda extranjera se suma y esto sería igual a lo que se llama liquidez total. Liquidez total, en este caso, del sistema financiero, ¿verdad? Principalmente los bancos privados. Entonces, M5 es el más complicado, es todo lo demás más las monedas extranjeras, más, aquí no le pusieron, pero también, bueno, en otros depósitos, lo que pasa es que también hay depósitos de oro, de plata, etcétera, y no viene aquí, a ver, ¿dónde estaría? Yo creo que otros depósitos en moneda nacional. Le faltó a la M5, es liquidez en moneda extranjera más metales preciosos, ¿ok? También está en M5. ¿Ustedes creen que los bancos tienen oro o plata? Por supuesto que sí. Ustedes pueden depositarlos ahí, se los pueden guardar, por supuesto, pero les cobran un poquito, ¿verdad? Sí. Sí. También hay liquidez en moneda extranjera y también hay liquidez en metales preciosos, se les llama. Este metal que es más caro que el oro, ¿cómo se llama? Pero principalmente son oro y plata, ¿verdad? ¿Hay alguna duda sobre esta oferta de dinero? Las que se utilizan más por lo general es la M2 y la M3. ¿Sí? Estos son los que más se utilizan porque para poder utilizar la M4, la M5 se necesitan muchas informaciones que son menores. Lo más importante está en la M, lo más importante ya está en la M3, aunque algunos sí utilizan la M4, sobre todo los investigadores, ¿verdad? Incluyendo los dólares y los euros, y el oro y la plata, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué es el Banco Central. El Banco Central es lo que se llama el Banco Nacional. Banco Nacional de México en nuestro caso. Por lo general en América Latina, pues Banco Nacional de Argentina, Banco Nacional de Chile, de Perú. Por lo general así se llama. En Estados Unidos es el Centro Financiero Nacional, no le llaman banco.
Pero bueno, pero es lo mismo. Entonces, el Banco Central en México emite los pesos mexicanos. Y a esta emisión se le llama primaria o expansión de la base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el Banco de México emite pesos todos los años? ¿O no? ¿O de vez en cuando? ¿Ustedes creen que se necesita pesos por lo general cada año más? Sí, ¿no? Sí, simplemente aunque no crezca la economía mucho, ¿por qué? Pues por la inflación. ¿Por qué? A ver si entendieron. ¿Por qué creen ustedes que la inflación puede aumentar la emisión de dinero? Porque va a valer menos el que ya hay. Exactamente, entonces te necesitan más pesos para comprar una manzana, ¿no? Un Sí. mango, un carro, lo que sea. Se necesitan más pesos, ¿verdad? Entonces el banco tiene que emitir, pero también si crece la economía, pues también, ¿verdad? Entonces, pues la emisión de dinero se debe al aumento de la economía, del crecimiento productivo y también a la inflación, a las dos cosas. ¿Y qué es lo que se llama eh, la base monetaria? Le llaman B mayúscula, en donde es igual a C más R, que es C es circulante, está acá abajo, con dinero en efectivo, y R, reservas, que son el dinero depositado por las entidades del sistema financiero del Banco Central. Eso es lo que les quiero explicar. ¿Qué quiere decir esto de, bueno, el dinero depositado por las entidades, circulante o dinero en efectivo? ¿Qué es eso? ¿Qué creen que sea C? ¿Circulante o dinero en efectivo? Dinero en efectivo. Sí, pero ¿qué quiere decir? El total de dinero que tiene en efectivo el país. En efectivo sí, bueno, pero uno está en depósito y otro está circulando, ¿no? Eso es lo Sí. importante. Entonces aquí dice circulante, pero si parte de ese dinero no está circulando, ¿por qué? Principalmente porque los bancos privados tienen que tener un depósito en el Banco Central. ¿Sí sabían eso? Son reservas. Que viene abajo, dice reservas, que son el dinero depositado por las entidades del sistema financiero en el Banco Central. Todos los bancos privados en México y en todos los países tienen que depositar dinero en el Banco Nacional. ¿Por qué creen ustedes? Por seguridad. Imagínense que se les permitiera a los bancos prestar todo lo que quieran. Habría problemas económicos, ¿verdad? Pero no pueden prestar para, así, más allá de su capacidad, ¿verdad? Eso ya, sí, en Estados Unidos lo hicieron, tuvieron su crisis en el 2007, 2008, 2009. Los bancos prestaron demasiado y el gobierno se los permitió. Y después vino un problema de falta de pago los que pidieron prestado, las familias y las empresas. Y empezó a haber una crisis financiera y después se convirtió en crisis económica. Tronaron varios bancos en Estados Unidos porque la gente dejó de pagar, porque bajó un poquito la producción, un poquito los empleos y la gente, había mucha desconfianza. Y los bancos, como prestaron demasiado, esa fue una de las críticas que se le hacen a los Estados Unidos. El gobierno les permitió prestar casi lo que querían. Entonces le prestaban dinero en Estados Unidos, inclusive hasta los inmigrantes no legales, imagínense. A todo mundo le prestaban dinero. En cambio, en México, ¿ustedes creen que le prestan a todo el mundo? Los bancos son canijos en México. ¿A cualquiera le prestan? ¿En México los bancos? No. No, les,
es más difícil. Les hacen investigación, cuánto ganas, etcétera, en tu empresa, y muchos son rechazados. En cambio, en Estados Unidos le prestaban casi a todo el mundo, entonces cuando hubo un problema pequeño, pues hubo una desconfianza, la gente dejó de pagar y la gente aumentó la desconfianza de los bancos, tronaron muchos bancos y empezó la crisis financiera que nos afectó muchísimo a México. Entonces, la base monetaria representa el dinero en circulación más las reservas de dinero que hay. Eso es lo que quiere decir C más R. Las reservas, sobre todo, principalmente de los bancos privados, que es mucho dinero, lo que tienen que reservar, entre más aumenten sus créditos, entre más aumenten, si un banco está creciendo porque está recibiendo muchos ahorros de la gente y está prestando mucho dinero también, está recibiendo y está pagando muchas tasas de interés. Entonces, ese banco que está en crecimiento, pues si al tener más dinero y al prestar más dinero, al tener más ahorro en depósito, tiene que aumentar sus reservas en el Banco de México. Todos los bancos hacen eso. Es por ley, ¿verdad? Por seguridad. Entonces, todos los bancos tienen que aumentar sus reservas cuando aumentan todas sus acciones, todo el dinero que manejan. Eso es por ley. No me acuerdo cuánto del porcentaje, a ver si alguien me dice, se me olvidó cuánto era el porcentaje que tienen que pagar, tienen que depositar los bancos. Constantemente los bancos, como están aumentando, son los negocios que más rápido crecen en todo el mundo, son los bancos. Dicen que son los que dominan ya la economía mundial. Antes no era así, antes eran los productivos, ahora dicen que son los financieros. Entre más dinero manejen, más tienen que depositar como reservas en el Banco Central, en el Banco Nacional. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y el Banco Central qué es eso? Eso es lo que vamos a ver aquí. Si hay alguna duda. Banco Central. Dice, principal responsable de expansión monetaria y depende de los objetivos macroeconómicos. ¿Por qué? ¿Cómo se expande? Dice aquí la base monetaria y cómo se hace emisión primaria. Dice, en el Banco Central tienen sus pasivos el circulante más las reservas o base monetaria de los bancos. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a hablar del pasivo y del activo. A ustedes ya les enseñaron qué es activo y es pasivo en contabilidad, ¿no? Sí. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es activo y qué es pasivo? ¿Alguien me puede decir? Ya llevaron contabilidad, ¿no? Un activo es Sí, lo que profe. tiene y un pasivo es lo que debe. Pasivo es exactamente pasivo, lo que debe, y activo, Lo que tiene. exactamente. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el dinero que tenemos en nuestras bolsas es pasivo? El dinero que tienen las empresas y nosotros es pasivo para el Banco de México. ¿Por qué? Todo lo que Solo lo emite gana. el Banco de México es pasivo. ¿Por qué? Porque solo se gasta y no se invierte. No, sí también se invierte, pero ¿por qué? Porque el banco es el responsable el Banco de México es el responsable del valor del peso. El peso que tenemos en la bolsa, ustedes y yo, si es que tienen, yo ahorita no tengo, eh, es un pasivo porque cuando ustedes pagan, no solamente es la seguridad de que ustedes les están dando un peso legal, sino que también lo está eh, apoyando el Banco de México.
sea, el valor es un valor que sale del banco, que sale del Banco Central, en el caso de México, Banco Nacional de México, y ese dinero se va a todo mundo, a las empresas, a las personas, etcétera, etcétera, a otros bancos, y el valor está relacionado con el Banco Central. Es decir, es pasivo porque es un valor que él tiene que responder, ¿verdad? No es un dinero, no es un dinero del Banco Central, es dinero, es valor de otras personas que tienen ese dinero, esas monedas, esos billetes, más las reservas. Entonces, la, la emisión primaria es lo que, la emisión primaria es lo que, la, el dinero que emite el Banco Central. Se llama emisión primaria. En el caso del Banco Nacional de México, pues lo que emite son pesos, ¿verdad? Ya no tenemos billetes de un peso. Bueno, pero tenemos monedas de hasta de 10 centavos todavía que ya ni valen nada. Todo eso, pues, se supone que lo emite, aunque también alguna parte se le encarga a empresas norteamericanas, pero casi todo lo emite nuestro banco. Nuestro banco emite las monedas y emite los billetes, pesos, ¿verdad? Eso se llama emisión primaria y es parte de lo que se llama base monetaria. El banco, pues, tiene en su pasivo, ya lo mismo, el circulante más las reservas o base monetaria. ¿Qué son las reservas? Ya se los mencioné. ¿Cuáles son las reservas principales del Banco Central? ¿De quiénes son esas reservas? ¿Y por qué es pasivo? Lo mencioné arriba, Es de los bancos, ¿no? de los bancos privados, exactamente. Exactamente, por eso ese no es valor del Banco Central, ¿verdad? Es valor de Los los bancos bancos privados. privados. Exactamente. Por eso es pasivo. Dice, pues estos todos son derechos del público y de las entidades financieras, ¿no? O sea, ese pasivo es derecho del público y de las entidades financieras. Eso es lo que dicen al final en relación a lo que ya mencionamos. Dice, para entender la expansión monetaria debemos pensar en el equilibrio entre el pasivo del Banco Central y sus activos. Y eso es lo que van a encontrar ustedes en Internet, el pasivo y el activo del Banco Central. Eso lo pueden ver. De hecho, creo que tengo una tarea con ustedes para eso. Que son el pasivo y el activo. Dice, este tiene sus activos las siguientes cuentas monetarias. Las reservas en dólares del país o RIN. ¿Qué son las reservas en dólares del país? ¿Todo el mundo puede tener dólares? ¿Empresas o personas? Por supuesto, pero ¿qué son las reservas en dólares del país? Pues las que están en el Banco de México. ¿Cómo consigue el Banco de México dólares? Por las exportaciones. Sí, pero ¿qué hacen las gentes que reciben los dólares? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hacen para poder operar en México? Cambiarlos a pesos. Por cambiarlos a pesos y muchos se van al Banco Central, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es si se reciben monedas extranjeras, principalmente dólares en México, por exportación o por inversiones financieras extranjeras también, tanto por exportación como por inversiones extranjeras. Pero también hay salida de dólares, ¿no? Algunos me pueden decir, no, pues no lo han visto, esto es de macro. En México tenemos una exportación neta negativa. ¿Qué quiere decir eso? Por lo general, algunos de ustedes me lo mencionó, que en la mayor parte de los años, las exportaciones menos las importaciones
casi siempre es negativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que exportamos más o que importamos más? ¿Qué? Importamos Sí, más. exportamos más de lo que importamos, ¿no? Importamos más. Entonces, ¿por qué México, por qué el Banco de México aumenta sus reservas en dólares? Si estamos perdiendo dólares en comercio, importamos más de lo que exportamos. Pero México tiene una ventaja. En la parte financiera, ¿qué pasa con los dólares? Se compran ¿Hay los más dólares. mexicanos que invierten afuera o hay más extranjeros que invierten en México? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que la inversión extranjera nada más existe de allá para acá? Pero también hay inversión extranjera que va de aquí para allá. Es decir, hay empresas o inversionistas mexicanos que invierten en el extranjero también, pero hay extranjeros que invierten en México. ¿Cuál es mayor? ¿Lo que sale o lo que entra? Los que invierten en México, los extranjeros que invierten en México. Perdón, no te escuché. Hay más extranjeros que invierten en México. Hay más dinero, no tanto extranjeros, sino hay más dinero de extranjeros, ¿verdad? Muchísimo más dinero de inversionistas extranjeros que entran a México de lo que sale de México por parte de los inversionistas mexicanos. Por eso tenemos aumento en la reserva. Aunque perdamos dinero en el comercio, ganamos dinero en las finanzas. Pero desgraciadamente tiene que salir mucho dinero por ganancias de los inversionistas, ¿verdad? Y pues sí, esa es la gran desventaja que tiene México. La gran ventaja es que hay mucha inversión extranjera, se pueden hacer muchas empresas, mucha producción, pero hay que pagar muchas ganancias para afuera, ¿no? Pero sin embargo, seguimos recibiendo más de lo que mandamos. Por eso tenemos un aumento de las reservas del Banco Central por la parte financiera. Perdemos un poquito en la parte comercial, pero ganamos mucho en la parte financiera. Entran más inversiones extranjeras a México de los que salen, de mexicanos al exterior, y entonces por eso esos dólares o euros se convierten en pesos y se van en gran parte a el Banco de México. Y eso es parte de la Reserva Nacional, ¿verdad? Entonces, no es por el comercio, desgraciadamente, pero esperamos que con el tiempo sí. Hay años en que sí. México tiene un superávit comercial y un superávit financiero, nos va muy bien, pero la mayor parte de los años tenemos déficit comercial, ¿verdad? Pagamos más de importaciones de lo que recibimos de exportaciones, pero siempre tenemos más inversión extranjera. Esa es una de las grandes ventajas que tiene México. Es uno de los países que más inversión extranjera recibe del extranjero. Pues porque algunos dicen que no es tanto porque somos muy buenos para producir, sino que estamos cerca de Estados Unidos. Algunos dicen eso, pero no, son las dos partes. México está evolucionando mucho, es de los países en desarrollo que más evoluciona. Estamos cada vez, tenemos mejores productores, ¿verdad? En los países pobres, pues somos de los que más estamos avanzando, ya podríamos decir que ya somos de clase media. No somos país desarrollado, pero ya estamos cerca y no lo hemos hecho por muchos años, pues bueno, cada quien pensará por qué México no es un país desarrollado ya. Mucho dinero se han robado. En fin, entonces, tiene también la base monetaria, tiene los créditos al sistema financiero o redescuentos. Es decir, los activos del Banco Central. Perdón, estamos hablando de los activos del Banco Central. Entonces ya vimos, pues, que son los dólares y las monedas extranjeras, principalmente los dólares. Pero también el Banco Central de México le presta dinero también a los bancos privados. ¿Sí? Y eso, pues, forma parte del sistema financiero o redescuentos, créditos al sistema financiero o redescuentos.
si le cobraba 20% y ahora le cobra 10%, pues hay descuentos. Tiene los créditos del sistema financiero. ¿Qué quiere decir esto? Es el dinero que le presta el Banco Central a los bancos privados. Los bancos privados pueden decir, oiga, présteme dinero, Banco Central, necesito, miren, me están pidiendo muchísimo crédito, sobre todo mi pymes, aunque no sea cierto. Entonces el Banco Central le presta dinero también al banco privado. Entonces, eso también son activos, ¿verdad? Porque es valor del Banco Central. También tiene activos como oro, pero también como plata, ¿verdad? Y otros materiales, otros metales preciosos. Dice, tiene créditos al Estado o deuda pública interna. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Nacional también le presta al gobierno, ¿verdad? El problema es que se lo pague el gobierno. ¿Alguna duda sobre los activos? No. Ok. Aquí está, mire, el balance del Banco Central. En este caso es el de Perú, pero lo pueden ver ustedes en internet. Tal vez lo veamos en la próxima clase. Aquí lo pueden ver, ¿no? Los activos y los pasivos, ¿verdad? ¿Por qué los activos? ¿Por qué en una cuenta bancaria de activos y pasivos el activo es igual al pasivo? Porque tiene que ser así, ¿verdad? Si ustedes llevaron contabilidad, ustedes saben que el activo tiene que ser igual al pasivo, la suma tiene que ser igual a la suma del pasivo, como en este caso. El activo son 35, 454, 192. Y el pasivo es lo mismo, 35, 454, 192, pero las partes son diferentes. Dice, activos con el exterior. Caja, principalmente, ¿qué quiere decir? Activos con el exterior, lo que presta el banco, ¿verdad? Principalmente. Entonces, pero también tiene dinero, valor. Hay reservas también del Banco Central. Estas son las cajas ME, que es muy poquito, 35,159. Pero también dice depósitos en el exterior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes creen que el Banco de México tiene depósitos en algún banco extranjero? Es una de las Sí, críticas que se le hacen también al Banco de México. ¿Por qué? Ustedes sabían que la mayor parte del oro no está en México. Sí sabían. Es parte del activo, pero no está en México. También puede ser depósito de oro, principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿verdad? Pero es activo, ¿verdad? Parte del Banco Central, es de toda la población, pues, se supone que es de toda la población. De estos depósitos pueden ser en dólares o en pesos. También hay pesos en todo el mundo, ¿eh? No creo que nada más se utilizan los dólares en México. El peso también es utilizado pues, en todo el mundo, pero no es tan importante como el euro o el dólar, ¿verdad? Los valores en el exterior. ¿Puede tener valores el Banco Central en el exterior? Puede tener valores inmobiliarios, ¿no? También, igual que todos los bancos. ¿Los bancos pueden tener edificios? Por supuesto que sí, ¿verdad? Valores en el exterior. Oro, por supuesto, ¿verdad? Ya sea que esté aquí en México o afuera, pero es del país. ¿Qué es esto del FLAR? Aportes al FLAR. Esto es para aportes que hacen los bancos nacionales a los bancos internacionales. Para que nosotros nos pueda prestar dinero el FMI. ¿Alguien sabe lo que es el FMI? Nadie No, sabe lo que es el Fondo Monetario Internacional.
¿Sí saben lo que es? Es un banco internacional para todo el mundo en donde todos los países miembros depositan dinero, pero también piden crédito. Por los países en desarrollo, la mayor parte piden más crédito de lo que depositan, ¿verdad? Pero esto es aportación también. Aportación al FLAR quiere decir que el Banco Central aporta miles de soles, en este caso, aporta al FMI, principalmente al Fondo Monetario Internacional, al FMI, ¿verdad? Esto sería Otros depósitos, bueno, hay otras instituciones internacionales los bancos centrales tienen que, por ejemplo, Naciones Unidas, también tiene que dar dinero a México, ¿verdad? Otros, bueno, acá están el aporte al FLAR, esa es otra institución, es otra institución financiera, pero aportes al FMI, aquí está el FMI, si me equivoqué, acá es al FLAR, el Fondo Monetario es más importante, vean la diferencia, ¿no? Otros activos, un montón de activos, crédito interno, lo que presta el gobierno en el país, el banco central en el país, el activo fijo, si el dinero que tiene el banco central. Si suman ustedes todo esto, les da los 35, 4, 54, 192. ¿Cuáles son los más importantes? Vean ustedes ahí. Esto de Perú es igual que México, ¿eh? De los 30, ¿cuál es el más importante? ¿No sería activos con el exterior? 30 sobre 35, pues ustedes miran, como el 85%, 90%, ¿no? Y aquí dentro de los activos en el exterior, pues están depósitos en el exterior, 17.779 miles. Pues son 17.779, 610 millones de soles. Bueno, es que es Perú, pues, pero bueno. Y valores en el exterior, 10.000, también es de los más grandes. Entonces aquí, en los activos de un banco, se los digo porque también en México es igual casi, los depósitos en el exterior son altos, los valores en el exterior que tenemos también son altos, ¿verdad? Y también, bueno, son los más importantes. Otros activos, los aportes al FMI también pues, México es más importante que Perú. México tiene más de como 10.000 millones. Bueno, mucho más que esto. Crédito interno también México tiene más dinero que Perú, ¿no? Entonces aquí, bueno, no más que aquí son soles, bueno, por eso es igual. Y el sol, la moneda sol, pues vale menos que el peso mexicano. Pero bueno, hagan de cuenta que estos son dólares, ¿no? Entonces, esto es activo y los pasivos son estos, pasivos con el exterior, lo que debe el Banco Central, obligaciones internacionales, es lo que el gobierno no deposita, sino que da, ¿no? ¿Qué quiere decir obligaciones internacionales? En México, por ejemplo, cuando hay un terremoto como el que hubo en Haití como lo que pasó en Chile, en unos países latinoamericanos principalmente, aunque todo el mundo, cuando hay eh, una crisis por cuestiones ambientales, o por un terremoto, un ciclón o algo, y hay miles de gentes muertas, ¿qué hacen los países? ¿Les dan crédito a esos países pobres o se los regalan? Se los Crédito. regalan. Se Se los lo regalo. regalan porque somos parte de organizaciones internacionales sobre eso, ¿verdad? Entonces, eso se llama obligaciones internacionales. ¿Sí? México también, en el caso de Haití, pues México puso mucho dinero, en el caso ¿cómo se llama? También le ayudó mucho a Chile, no sé, pero también puede ser África, pero principalmente entre los países latinoamericanos nos ayudamos. Deudas ante el Fondo Monetario Internacional, es decir, esto sí se lo debemos al Fondo Monetario Internacional. No son depósitos, como decimos acá, estos son deudas, ¿verdad? Entonces es pasivo. Otros pasivos es contravalor del aporte del FMI. Quiere decir que esto ya vale menos de lo que hemos aportado. Otros pasivos, emisión primaria,
Ah, la emisión primaria ¿qué era la emisión primaria? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es la emisión primaria? El ¿Hay dinero que alguien? produce el banco. Perdón, ¿lo que produce El qué? dinero que produce ¿Eh? el banco. El Pero, Banco Central. ¿produce qué? ¿Qué produce? El dinero. Dinero, que puede ser moneda y billetes, ¿no? Ujú. Eso es la emisión Sí. primaria. Ok. Otros depósitos en moneda Sí. nacional son valores en circulación, este es el dinero que tenemos las familias y las empresas en circulación, depósitos en moneda extranjera, que son, también el Banco Central deposita, eh, le dan depósitos en moneda extranjera a empresas y bancos. Pues obviamente que ese es pasivo, ¿verdad? Se los guarda el Banco Central también, pero no es parte de la reserva, es parte de los bancos financieros, de los bancos privados principalmente, pero son dólares, etcétera, etcétera. Otros pasivos, etcétera. Patrimonio, pues bueno, algo que tienen ellos, pero que no es de ellos. Entonces, pues obviamente que activos y pasivos tienen que ser iguales, ¿verdad? Esto tiene que sumar igual que el activo tiene que sumar igual que los pasivos. Eh, bueno, vamos a dejarle aquí. Me están llamando de la uni. Ok, entonces nos vemos el jueves. Nos comunicamos el jueves. ¿Ok? Ok, profe. Sí, Bueno, pásenla bien. gracias, hasta luego. Ay, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Sale, profe, cuídese. Nos vemos. Igualmente. Gracias, profe. Bye. Adiós.